es un placer realmente estar acá. Gracias, Jorge, hermano Oscar. Gracias a ustedes también por la invitación, por darme este privilegio de estar aquí acompañado en la mañana. Vamos entonces a de esta mañana, titulado La fe que perdura en el sufrimiento. Y está basado en Hebreos, capítulo 11, para que lo puedan ver en sus escrituras. Hebreos capítulo 11, del versículo 35 al 38, pero el versículo 35b al 38. ¿Cómo llevaremos el sermón? Veremos con una introducción, después pasaremos al primer punto, que es por fe renunciaron al rescate y abrazaron la tortura. Segundo punto, por fe soportaron la injusticia. Tercer punto, por fe soportaron el martirio. Cuarto punto, por fe fueron peregrinos perseguidos. Y finalmente las conclusiones. Vamos entonces a nuestro texto. Dice entonces, Hebreos 11:35b. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Bueno, aquí el punto, la parte, el 35b, donde habla más otros. Bueno, creo que todos hemos escuchado de Hebreos capítulo 11, que es sobre los héroes de la fe, en sus primeros versículos, y después pasa a hablar de los otros. No, pero vamos a pensar en la introducción de este tema. Había una familia en nuestra iglesia. Esta familia tenía dos hijos, un niño, un niño que ya hoy debe tener como unos 10 años, en ese tiempo tenía un niño alrededor de 6 años. Salieron en su carro para la iglesia, muy contentos, animados, porque querían ir como cada domingo a escuchar la voz de Dios, a escuchar la palabra del Señor. Iban en su carro, cuando de pronto viene otro carro y los estrella, ellos sin haber hecho algo particular para conseguirlo. Llegó otro carro y los estrelló. Salieron, gracias a Dios no fue algo grave, pero ¿cuál es el punto acá? El niño pequeño, al ver el accidente, al ver la situación y el contexto, dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Señor, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué está pasando esta situación? El niño en su mente estaba teniendo la siguiente lógica. Si nosotros vamos hacia la iglesia, si nosotros estamos en las cosas espirituales, ¿por qué nos puede pasar algo mal? Creo que en algún sentido hemos pensado así. Si hemos hecho lo que es correcto, ¿por qué entonces no recibimos cosas buenas? Así de sencillo. Esa es la matemática. Me porto bien, voy a la iglesia, busco de Dios, hago cosas espirituales. Entonces Dios tiene que responderme de la misma manera. ¿Cómo? Tiene que bendecirme. Ahora, la carta a los Hebreos es una iglesia que eran judíos, o habían judíos allí, y el escritor sagrado está hablando acerca de afirmarlos más y más en el pensamiento cristiano, llevarlos a una comprensión de la fe, es decir, que ellos puedan tener fe, porque algunos de ellos estaban siendo perseguidos por causa del evangelio, había unas situaciones allí, y el escritor sagrado hace una preeminencia de Cristo en todo. Entonces el escritor sagrado les habla en la carta a los Hebreos de Cristo superior. Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a los sacerdotes. Cristo superior al templo. Cristo superior al tabernáculo.
Cristo superior a toda forma religiosa del Antiguo Testamento. Les está diciendo, aunque estén en aflicción, sufrimiento, circunstancias, tienen que tener en cuenta lo siguiente, que no deben regresar atrás, porque ellos pensaban que existía la posibilidad de regresar atrás. No, tienen que permanecer firmes. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a todo. Ahí entonces llega tan conocido capítulo 11. Y lo ven, ¿no? Una iglesia con dificultades. No sabían si regresar con persecución. Viene el escritor sagrado, les habla de Cristo, Cristo superior en toda circunstancia. Y el capítulo 11, de una forma magistral, toma cronológicamente los hombres de la Biblia más destacados donde se demostró el poder de Dios. Sí, pero Pablo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué metes y nos explicas, capítulo 11, nos dices acerca de estos grandes hombres? Para que ustedes vean que Dios es absolutamente poderoso y da victoria. Hombres de fe, hombres firmes, hombres que han sido y perseverantes. Esto es lo que se trata el Evangelio y esta es la fe. Entonces, el capítulo 11 es una tremenda exposición de ¿quiénes? De héroes, ¿verdad? Héroes de la fe. Y usted al estudiarlo empieza a quedar sorprendido de estos hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque usted empieza a ver victoria, victoria, triunfo. Y estos versículos son especiales, son particulares. El escritor de Hebreo toma a todos estos hombres y los manifiesta y los muestra como el poder de Dios los preserva. Ahí estamos bien. Ahora, en el versículo 38, la misma dinámica cambia el vocabulario. Es decir, está hablando de hombres que han recibido victoria por la fe. Por la fe Abraham, ¿cierto? Por la fe Moisés, por la fe Josué. Hombres que han recibido victoria. Y cuando lo leemos pensamos que bien, estos hombres han sido de victoria porque creen en Cristo, porque han sido fieles a las cosas de Dios. Pero en el 38, ¿quién habla? También de hombres de fe y de mujeres de fe. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que aquí no se ve la fe en victoria. Es decir, la fe tiene dos desenlaces. Por la fe podemos ser salvos de la muerte. Podemos ser salvos de cualquier situación, aflicción, sufrimiento. Pero también por la fe podemos enfrentar la muerte. Es decir, la fe puede conducirnos a la liberación. La fe puede conducirnos al triunfo y a la victoria. Pero la fe también puede conducirnos a la cárcel, al martirio. Un momento, hermano. Creo que usted me está... El capítulo 11 estaba tratando de animarlos, pero desde el versículo 38 ya cambia el concepto y es un poco desanimante. Sí. ¿En qué sentido? Pues que Dios no interviene para liberación. Espera un momento. En las Escrituras podemos ver que Pedro fue puesto en libertad, pero Jacobo fue muerto a espada. Jacobo y Pedro eran hombres de fe, pero tuvieron circunstancias diferentes. Entonces, la fe es la confianza en Dios, sí. Entonces, por esa confianza en Dios, ¿tenemos victoria? ¿Por esa confianza en Dios tenemos victoria? No siempre. Es decir, la fe es la confianza en el Señor, pase lo que pase, en victoria o en derrota. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? La fe se ejerce pase lo que pase, es decir, la fe es la que se mantiene. Los héroes de la fe que vemos en Hebreos capítulo 11 terminaron en victoria en los primeros versículos. Se nos presenta ahora unos hombres con tremendas luchas, pero inicialmente, claro, se ve a Abraham, el padre de la fe, cuya confianza en Dios
lleva a dejar su tierra y su hogar y es impresionante. Y a pesar de las dudas, obstáculos, alcanzó la victoria, recibe la promesa. ¿Y cuál es? La descendencia innumerable. Lo podemos ver, ¿cierto? En estos héroes. Un líder intrépido se enfrenta al poder de Faraón, al mar que es rugiente, con mano firme, con corazón decidido, lleva al pueblo a través de las aguas divididas del Mar Rojo hacia la libertad. Finalmente, victoria. ¿Sí o no? ¿Moisés tuvo victoria? Claro que sí. Y resuena hoy en día. Cada paso por la tierra seca, atravesando el Mar Rojo, es la victoria. Josué, valiente general, dirige a Israel hacia la conquista de la tierra prometida. Ante las imponentes murallas de Jericó, ¿recuerdan? Confía en el poder de Dios. Ve cómo caen ante el clamor de su pueblo. La victoria es dulce cuando entran en la tierra prometida triunfantes. Bien, Josué. Bien, Moisés. David, un humilde pastor, desafía al gigante Goliat con una fe inquebrantable, con una piedra y con una honda, derriba al enemigo mostrando el poder y la victoria del Señor. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, todos estos héroes de la fe, cada uno enfrenta sus batallas con coraje indomable. A través de las luchas, todos sus enemigos fueron conquistados. La victoria resplandece en medio de la oscuridad de la noche. Incluso Rahab, una mujer de origen humilde, se encuentra entre los vencedores de Hebreos 11. ¿Por qué? Por su valentía. Protegió a los espías. Las espías la salvan a ella y su familia. Aquí encontramos el poder de Dios y la victoria. Estos son testigos de la victoria que solo le pertenece a Dios. Conquistaron montañas, derribaron murallas, fueron triunfantes. Eso es lo que vemos en Hebreos 11. Y la lista de proezas sigue y sigue y sigue. Pero aquí entonces, el versículo 35 dice, el conector, RTV, tienen ahí, ¿cierto? ¿Más qué? ¿Qué dice? Tienen su Biblia ahí, ¿no? Más otros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Punto y coma. Y ahí sigue el conector. ¿Cuál es? Más otros. ¿Quiénes son estos otros? Los que no tuvieron victoria. ¿Qué pasó con ellos? Fueron atormentados, no fueron rescatados. Experimentaron azotes, vituperios, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a filo de espada. Anduvieron aquí para allá, angustiados. ¿Pero por qué están ahí? ¿Lo ha preguntado usted? Porque la verdadera fe es preservada a pesar del silencio de Dios. Y es necesario que sea así. Esa es una fe clara, es una gran diferencia. Es decir, la salvación, la gloria eterna, la esperanza que tenemos como creyentes es lo que nos motiva, lo que nos mueve, independiente de las circunstancias de este mundo. El escritor sagrado muestra a los que tuvieron victoria, pero también muestra a los que no tuvieron victoria en esta tierra, para dejar claro que la fe es independiente de las circunstancias. Si hay victoria, tenemos fe. Y si no hay victoria en este mundo, ¿tenemos fe? Tendría que ser exacto. Tendría que ser. Porque entonces eso es lo que es la verdadera fe. Vamos a poner un ejemplo más claro. Vamos a pensar, los invito a Bogotá y les digo, miren hermanos, mi iglesia tiene algo particular. Quiero que vayan y la experimenten. Y ustedes llegan allá. Les digo, hermanos, piensen ustedes en el deseo que más quieran, como la lámpara de Aladín. Lo que ustedes quieran. Y aquí tenemos una unción especial. Aquí tenemos un poder especial. Y usted entonces va a recibir exactamente lo que usted desee.
se le concede. Entonces usted piensa, bueno, yo necesito un mejor carro. Bueno, yo necesito salud. Yo necesito unas mejores circunstancias. Entonces alguien puede decir, bueno, mi esposa es un poquito difícil. ¿Para qué la cambiamos? No, o la mejoramos mejor, ¿cierto? Entonces, que mi esposa sea diferente. No, que mi esposo sea diferente. Que se vea mejor. Y entonces viene una cuestión mágica y poderosa y le cumple todos sus deseos. Ahora, de esta manera sería muy fácil, ¿cierto? Si así fueran las cosas. Si así funcionara con Dios, todo sería muy fácil. Pero si es así, entonces, ¿qué no necesitamos? Fe. Porque ¿cuál es la fe? ¿Es la convicción de qué? ¿De lo que se espera y qué? Exacto. Entonces, si yo estoy mostrando algo y les estoy diciendo que si ustedes hacen algo y piden, entonces Dios, entonces de una vez cumple sus deseos. Y ustedes saben que en esta iglesia se puede hacer esto, entonces ustedes llegan a esa iglesia y piden sus deseos y saben que se les va a cumplir. Entonces no tiene sentido la concepción de la fe. Todo sería muy fácil y todo el mundo sería creyente, porque todos tenemos deseos, anhelos, pensamientos en el corazón, pero la fe bíblica es diferente. ¿Por qué? Porque la fe no está centrada en el hombre mismo, sino en Dios, y que somos nosotros sometidos a Él. Y la fe es una confianza en la cual nosotros depositamos en Dios. ¿En quién es Dios? Por lo que es Dios, independiente de eso. Es impresionante desde el versículo 38. ¿Por qué? Porque está hablando todo el capítulo de los hombres de la fe, de los grandes, de los especiales, particulares que están y tienen victoria, pero ahora se mete en aquellos que no recibieron victoria, pero igual tenían fe. Les está diciendo, hebreos pueden sufrir, pero también tenemos personas que sufren, que experimentan dolor, pero permanecen firmes. Dios no intervino en los casos del versículo 38 como sí intervino en los casos anteriores. No actuó de la misma manera, no intervino. Es decir, como vemos acá, Dios permitió que experimentaran el sufrimiento. Muchos hermanos en Cristo, en la iglesia del Señor, han experimentado, han muerto de dolor, han muerto en angustias, han muerto en sufrimientos, han tenido enfermedades, han tenido persecuciones y no ha venido un poder sobrenatural a rescatarlos, sino que simplemente experimentaron la realidad de este dolor y murieron. Dios no intervino. Hay momentos en que Dios no interviene. Ahora, ¿qué pasa entonces? Sigue Dios siendo Dios. Y aquí el punto es que estos hombres tenían fe. Las proezas del versículo 32 al versículo 35 corresponden a las épocas de los jueces. Ahí vemos algo, una experiencia en un periodo especial y particular donde hay unos terribles sufrimientos para los judíos que han sido fieles. Entonces, el autor sagrado hace una cronología histórica y pasan estos versículos en este tiempo donde había una persecución particular y por eso habla de este aspecto. Vamos entonces al primer punto. Por fe renunciaron al rescate y abrazaron la tortura. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Bueno, no aceptando el rescate no está hablando o no tiene que ver con la obra redentora, para que se tenga claro. No está hablando de la liberación de un pago de un precio. Vamos a decirles una narración histórica para que podamos entender este concepto. Un anciano llamado Eleazar se enfrentaba en persecuciones religiosas bajo el rey Antíoco Epifanes. Esta fue la época se denomina periodo intertestamental. Entonces Eleazar era un anciano respetado, tenía su fe,
judío. Pero vino una situación difícil. ¿Cuál es? Como judío no podía comer carne de cerdo. Era contra la ley judía. Entonces tenía que morir por no comer carne de cerdo, según el rey Antíoco. Eleazar se niega y dice, no, prefiero morir honorablemente antes de desobedecer la ley de Dios. Cuando Eleazar se enfrenta a la decisión de comer la carne de cerdo, viene una circunstancia. Unos soldados se le acercan y le dicen, mire, Eleazar, tenemos una propuesta para usted. ¿Cuál es? Si usted va a su casa, prepara una carne que no sea de cerdo y viene ante nosotros y la come y dice que es de cerdo, no va a morir. Es rescatado. No va a morir. Entonces usted puede comerla y no va a morir. Difícil, ¿verdad? Es decir, no voy a comer la carne de cerdo, no. Pero voy a traer una carne que parezca de cerdo, pero no es de cerdo. Así. Y me la como acá. Y todos van a pensar que es de cerdo, pero en realidad no es de cerdo. Entonces estoy cumpliendo con Dios, pero también estoy cumpliendo con el rey. Como consecuencia de eso, ¿qué hago? ¿Qué pasa? No mueres. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Lejos, ¿no? ¿Qué dijo Eleazar? Dice lo siguiente. Vamos a leer qué dijo Eleazar. No será conveniente para nuestra edad hacer tal simulación. Sería falso a nuestra vejez imitar a los jóvenes. Si yo me librase ahora de las torturas de los hombres, no escaparía de la mano del Dios Todopoderoso, ya sea que viva o que muera. Por eso muero voluntariamente a manos de ustedes, mis verdugos, con el pretexto de ser cruelmente azotado por un poco de tiempo, mientras que mi alma será gloriosamente salvada. Es digno de mi ancianidad dejar un noble ejemplo de celo por la santidad de las leyes de Dios. Es decir, dicho, ¿verdad? Fue atormentado, pero no fue rescatado del tormento. Lo vivió en un potro de tormento, lo sufrió. Ese es el punto. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que estamos pensando. Buenos cristianos pueden sufrir, pueden ser martirizados, pueden tener enfermedades, pueden tener cosas adversas y tienen que enfrentar esa realidad. Y buenos cristianos, Dios no vendrá de inmediato a liberarlos, sino que tendrán que sufrir situaciones de aflicción y de dolor. Esa es la realidad. Bueno, y otra historia. Una madre con 7 hijos que también sufrieron las torturas. Su caso era particular, porque sus 3 hijos, antes de morir, hablan con el rey acerca de su esperanza de su resurrección, cuando el rey los iba a torturar y a matar. Uno de los hijos, 3 hijos jóvenes, es decir, la fe se conserva. Vimos un caso de un anciano, pero también hay jóvenes. Quiere decir que niños, yo puedo ser un niño, un adolescente, tener una fe firme. La fe no solamente para las personas mayores o para los ancianos. Para ustedes, niños, si tienen su fe en Cristo y en el Señor, pueden tener convicciones firmes. Cuando el rey viene a matar a esta mujer con sus hijos, uno de los hijos se dirige al rey Antíoco y le dice, tú criminal, nos privas de la vida presente, pero el rey del mundo, a nosotros, que moriremos por sus leyes, nos resucitará en la vida eterna. Segundo dice, por don del cielo poseo estos miembros de cuerpo. Por sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo, la esperanza eterna. Importa poco el sufrimiento que estoy sintiendo,
porque recibiré la esperanza en la eternidad. El tercer hijo dice, es preferible morir a manos de hombres con la esperanza de que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Cambio, para ti, rey, no habrá resurrección a la vida, no habrá entonces más muerte. 3 hermanos que mueren por la causa. Entonces, quiere decir que existe la realidad del sufrimiento para el creyente, donde Dios no va a actuar de inmediato. Así es. Y renunciaron al rescate, es decir, estos renunciaron, no trataron de vender sus principios, sino que murieron con honor porque sabían que estaban en la esperanza de Cristo, el consuelo, su salvación, era Cristo el Señor, y en eso estaba su deleite, en eso estaba su gracia, y en eso estaba su esperanza. Queridos hermanos, esta es la realidad del cristianismo, que algunas veces simplemente Dios hará silencio, y nosotros tenemos que permanecer, ya sea con una enfermedad, ya sea con una situación de un mal matrimonio, es decir, con un esposo, una esposa difícil, inconverso, y tal vez no va a cambiar la situación, y nuestra fe tiene que permanecer firme a pesar de que eso no cambie, y no tratar de cambiarla para tener rescate, porque necesitamos ser firmes es en el Señor. Muchas personas vienen a una iglesia con la esperanza de que su entorno cambie. Y Dios cambia y hace, como vimos en Hebreos 11, los versículos anteriores. Hay personas que quisieran que las cosas fueran diferentes y llegan y dicen, yo necesito que mi familia sea diferente, quiero que mi esposo cambie, quiero que mi esposa cambie, quiero que las cosas en mi hogar sean diferentes. Yo veo que hay hogares que actúan diferente, o vengo y tengo una situación económica, yo quiero que las cosas sean diferentes, y Dios es poderoso y en muchas circunstancias da una victoria especial a matrimonios, a economías, a hijos que se restauran, familias que se restauran. Pero yo he tenido buenas hermanas, buenos hermanos, donde sus cónyuges nunca han venido a Cristo y mueren en esa condición. Recuerdo el caso de un hermano, 55 años de casado con una mujer absolutamente difícil. Difícil. Tan difícil que le escondía la ropa para que no fuera al culto. Escondía la billetera para que no pasara el taxi. Yo sé que aquí no hay de esos niveles, ¿verdad? Una mujer difícil. Todo el tiempo era difícil, y a él, aún siendo anciano, lo celaba con todo el mundo, aún siendo un hombre anciano. Una mujer difícil en todas sus expresiones, formas. 55 años, él se casó con ella cuando tenía 21 años, y en una situación, un hombre piadoso, esforzado en las cosas espirituales, de una fe firme, coherente, clara y práctica. Y una vez le dije, bueno, hermano, yo quiero que usted me diga la verdad. ¿Por qué usted nunca se separó de su esposa? O sea, es una persona absolutamente difícil. ¿Sabe qué me respondió? Yo me casé con ella siendo un cristiano. Me casé con ella cuando tenía 21 años. Ya no era cristiana. Pequé contra Dios. No voy a pecar contra Dios 2 veces. Firme, ¿no? Yo de una enfermedad. Los últimos días fueron difíciles, por una mujer difíciles, años difíciles, por una mujer difícil. E independiente de eso, su fe era que firme en el Señor, enfocado en Cristo, aún una situación adversa, porque esto es la realidad. Cristo nunca nos prometió que tendríamos una situación de simplemente un bienestar porque somos cristianos, porque venimos a la iglesia. Dios no prometió que hubiese un bienestar constante en esa realidad, sino que nuestra fe es independiente de la circunstancia y del contexto. Tenemos que tener una fe firme a pesar del dolor, de la angustia o del sufrimiento. Miren lo que dice el versículo 36, que es el segundo punto. Por fe soportaron la injusticia. Otros experimentaron vituperios, azotes, más de estos prisiones y cárceles.
Lo que está diciendo es que las autoridades, las leyes, en lugar de salvar al inocente, lo hacían sufrir como si fueran delincuentes y culpables. Eso fue lo que estaba sucediendo. Vamos a pensar en lo siguiente, hermano, para que ustedes puedan, digamos, seguirme en la idea. Ustedes están en la calle y van caminando y de pronto llegan unas personas que lo van a robar. Y entonces llegan las personas y empiezan a sacar un arma y empiezan a quitarle sus objetos personales, cuando de pronto usted de lejos ve que viene la policía. ¿Qué es lo que representa la policía? La autoridad, ¿cierto? ¿Qué es lo que representa? Pues el cuidado, el guarda. Lo que está representando es que usted de pronto va a salir de esa situación liberado y usted los ve y tiene una esperanza y piensa, estas personas me van a hacer un bien, cuando de pronto vienen los policías y lo ayudan a robarlo. Bueno, esto es un ejemplo que pasa, ¿no? Pero la justicia que tiene que ayudar, que tiene que guardar, que tiene que hacer el bien, lo que hace es culpar al inocente, someterlo, golpearlo, llevarlo a la cárcel, hacerse como el verdugo. Esto es lo que estamos hablando, que estos hermanos están experimentando. Son cristianos piadosos, gente del Señor, y lo que está experimentando es que la justicia misma está en contra de él. Pero hermano, hablando de alguien que hace bien, sí. Y aún haciendo el bien, la misma justicia lo somete como si hubiera hecho mal. Sí, yo no creo. Así a veces es el cristianismo. Sí, no lo creo. Vamos a ver un ejemplo entonces. Jeremías, capítulo 20, versículo 1. Ustedes van a leerlo. Y ahí dice claramente: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Jeremías quería salvar al pueblo. Jeremías estaba diciendo lo correcto. Jeremías estaba profetizando. Versículo 2. ¿Cuál es la consecuencia? Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual lo conducía a la casa de Jehová. Entonces, Jeremías hacía lo correcto, estaba haciendo lo correcto delante de Dios, decía lo que Dios había dicho que tenía que hacer, que tenía que decir. Jeremías estaba con el corazón en el lugar correcto, diciendo lo correcto, haciendo lo correcto, pensando lo correcto. Recibió azotes por hacer el bien. Recibió azotes, fue expuesto en el cepo públicamente y eso le dio sufrimiento y sufrimiento. Por hacer el bien, sufrió. ¿Qué esperamos? Pues que Dios viniera de una vez al rescate para que liberara a Jeremías de esta situación, porque Jeremías estaba sufriendo y entonces Dios tenía que rescatarlo y venir así y liberarlo. No fue así. ¿Qué pasó entonces con Jeremías? Es lo que dice el mismo versículo, capítulo 20, versículo 5. Jeremías, el mismo profeta, dice al Señor: sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte que yo, y me venciste. Cada día, mire lo que experimenta, mire su sufrimiento, cada día ha sido encarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Por qué? Por hacer el bien. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido enfrentada en escarnio cada día. En otras palabras, Señor, yo te he sido fiel, he proclamado lo que tú has dicho, he llevado el mensaje y lo que he recibido es sufrimiento, escarnio, injusticia. Adelante tú eres el encarcelamiento. Bueno, hermano, pero la pregunta es, ¿qué pasó con Jeremías? Jeremías fue encarcelado,
después puesto en una cisterna, como un depósito subterráneo. Y allí pasó días de indignación y de sufrimiento, y Dios no intervino. Más adelante fue rescatado por un hombre etíope. Pero Dios aún no había intervenido como se esperaba. Finalmente, Dios, hermanos, Jeremías fue muerto, padecimiento y sufrimiento. No hubo una intervención de Dios como nosotros esperábamos. Vituperio, encarcelamiento, azotes, todas estas circunstancias las experimentó y finalmente la muerte. Así fue con los apóstoles en Jerusalén, así fue con los hombres de Dios que recibieron injusticia por causa del evangelio de Cristo y se mantuvieron firmes. ¿En qué? En la fe, porque la fe es independiente de nuestra circunstancia. Eso es lo que es verdadera fe. Si está sufriendo, debe tener fe, pero no para que el sufrimiento necesariamente cambie, porque nunca de pronto va a cambiar. Puede que sí, porque Dios sí interviene en otras situaciones, pero en algunas situaciones no interviene. Y si no está interviniendo en la suya, tiene que mantenerse firme en la fe, porque esa es la esperanza del creyente, independiente de que esas cosas sean a favor nuestro. Que las personas se desaniman tanto del cristiano, que piensan que tienen que tener un resultado inmediato. Porque las personas vienen a la iglesia, se congregan en la iglesia, empiezan en la iglesia y después no regresan a la iglesia y las llama uno como pastor, le dice, ¿por qué no has venido? Y dice, porque lo intenté, ya me habían dicho que fuera a la iglesia para que las cosas mejoraran en mi casa, para que mejoraran en mi economía, para que mejoraran en mis circunstancias, y lo intenté, asistí a esa congregación, recibí la palabra, pero sigo en las mismas condiciones. Dios prometió eso. Dios prometió que usted estaría bien si viene a la iglesia. Dios prometió que toda circunstancia iba a estar bien si usted viene a la iglesia. Nunca Dios ha prometido algo así. Lo que Dios promete es salvación, vida eterna, consuelo para sus corazones, firmeza para su alma. Aunque su cuerpo esté deteriorado, su alma estará firme, valiente, fortalecida para enfrentar este mundo y tener la esperanza en el venidero. Sí, eso es lo que... Pero hermano, a algunos les va bien. Pero yo recibo todo lo malo. Y si hay gente que se pone a mirar las redes sociales, peor, ¿no? Ponen a mirar y dicen, pero este hermano le va bien, mire. Viaja, buena economía, bonita familia. Yo no tengo esas cosas y también voy a la iglesia. ¿Será que Dios tiene preferidos? ¿Te ha pasado estas ideas, verdad? Si hemos tenido pensamientos así. No. Lo que sostuvo a los apóstoles, lo que sostuvo a Jeremías, lo que sostuvo a los profetas, es la fe en Cristo Jesús. Esa fe que tiene a la vida terrenal en poco y es fiel en comparación con la fidelidad a Dios, es la esperanza de que tendremos un consuelo en la eternidad. Eso es lo que debemos apuntar y eso es lo que tenemos. Por eso me encantan estos versículos, porque nos ponen la perspectiva correcta. En algunos momentos habrá victoria, en algunos momentos realmente Dios se manifestará de una manera que nosotros lo hemos experimentado de una forma increíble y seremos beneficiados de eso y diremos gloria a Dios por eso. Pero en otras circunstancias, Dios hará silencio. ¿Cómo reaccionará usted ante ese? ¿Cómo reacciona? ¿Con ansiedad? ¿Angustia? ¿Preocupación? ¿Ya no quiero regresar a la iglesia? ¿Ya no quiero orar? Ya lo he intentado muchas veces y no quiero seguir adelante porque ¿para qué? ¿Cómo reacciona? Porque si está reaccionando de las maneras que le estoy diciendo, es decir, con desaprobación a Dios y le está diciendo, Dios,
tú te estás equivocando en tu forma de actuar conmigo. Entonces, mejor te rechazo, mejor me voy, mejor no sigo tus caminos, porque no quiero seguir según tus perspectivas, porque tú estás equivocado. Si esa es la forma, entonces usted no tiene fe. Usted tiene una esperanza en un cumplimiento mediático. Tiene la fe salvífica. Porque la fe en el Señor, la fe en la salvación es independiente de. Dios prometió libertad del alma. Dios prometió consuelo para el afligido. Dios prometió salvación. Dios prometió perdón de sus pecados. Dios prometió que usted viene a Él y el que a mí viene no le echo fuera. Esa fue sus promesas. Viene en arrepentimiento. Dios lo recibe. Dios lo salva. Eso es prometido. Eso es una realidad divina. Pero mientras que estemos en esta tierra, Dios hará silencio. Nuestra fe tiene que seguir ahí. En consuelo, victoria. Tercero, por fe soportaron el martirio. Hay cosas acá, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos, apedreados. Entonces, según la tradición judía, fueron apedreados, ¿verdad? Habían sido anunciado de Dios. Ellos estaban anunciando el evangelio, los preceptos de Dios como judíos. Fueron castigados como nación. Fueron sometidos a apedreamiento. Es una costumbre de la muerte. Si usted pensó que las cosas podrían ser mejor en algún sentido para estos hermanos, no lo fue. Experimentaron sufrimiento. Jerusalén, Jerusalén, ¿recuerdan? Que matas a quienes? A los profetas. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Esas son las palabras del Señor. Matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados, es decir, a los que van de parte de mí. También dice que aserrados, es decir, esto es como cortados. Dice que es una denuncia aquí y es una realidad de los hombres del Señor que están sufriendo estos martirios y eran hombres piadosos, esforzados, que consuelan, que son firmes en la fe, experimentan estos sufrimientos. Y también muertos a filo de espada. Recordemos que Elías escapó de la espada de Jezabel, ¿no? Pero cuando él estaba en Horeb, él se quejó ante el Señor con estas palabras de Primera de Reyes 19:10. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espadas a los profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ellas estaban equivocadas porque no todos fueron muertos, pero sí profetas fueron muertos. ¿Cuál es el punto acá? Que fueron muertos por su fe. Esta es la realidad. Fueron muertos por la vida de seguir al Señor. Entonces, ¿qué estaban experimentando? Una gran angustia, un gran dolor. Eso es lo que estaban experimentando. ¿Y qué estaba recibiendo entonces? Estaban recibiendo el consuelo divino en la eternidad, independiente del sufrimiento de este tiempo. Hermano Helbert, me preocupa lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Que no puedo y no sé cómo interpretar mi situación. ¿Cómo las pienso? Porque yo quiero ser liberado de estas cosas. Ora al Señor para que libere. Eso es malo. No es malo. Tiene que orar al Señor para tener un mejor matrimonio,
para que las cosas económicamente estén estables, para que Dios dé lo suficiente. Claro que sí, debemos orar por esas cosas. Estoy enfermo, puedo orar por mi salud porque me siento martirizado por mi enfermedad, siento angustia por ella. Entonces, claro que sí, debemos orar. Pero usted está diciendo que puede, aunque yo ore, experimentar esas angustias. Sí. Porque, queridos hermanos, tu enfermedad, tu realidad matrimonial, tu economía, tu nación, no define tu cristianismo. Nuestro cristianismo es en Cristo. Nuestra fe es la determinante en su obra perfecta, independiente de. Y ahí es donde debe estar el consuelo del creyente y decir, Señor, he orado por estas circunstancias, no han venido, Señor, has hecho silencio, no he tenido una respuesta como la que yo desearía, pero Señor, agradezco porque mi alma irá al cielo, encuentro gozo desde ya en la esperanza eterna, en el consuelo para mi alma, encuentro satisfacción en ti, porque has sido refugio para mi alma, has sido consuelo para mis emociones, para mis sentimientos, para mis deseos. Cada que oro, en medio de esta aflicción, siento que mi alma se desborda de amor contigo, Señor, en esa gracia especial. Encuentro gozo. ¿Se te solucionó el problema? No. Tengo gozo. ¿Por qué? Eso es fe. Ahora vamos a solucionar rápido el problema. Sí, gracias, pero quiero deleitarme con mi. A medida que crecemos, en medio de las aflicciones, ya el problema no es el problema. Es decir, a medida que vamos madurando en la fe, en medio del dolor, ya no estamos pensando en la aflicción en sí misma, sino en qué? El deleite especial con nuestro Salvador. Bello, ¿no? Cuarto punto. Por fe fueron peregrinos y Versículo 38, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. No sé, la teología de la prosperidad no lee este versículo, ¿no? Hablando de hombres de fe, está diciendo que eran ¿qué? Pobres, angustiados, maltratados. Pero me encanta esto, hermano. Me encanta. De los cuales mundo no era digno. Por la fe eran peregrinos y forasteros. Por la fe estaban siendo pobres en una sociedad que los estaba teniendo como miserables. Por la fe entonces se mantenían allí sufriendo como creyentes, como muchos creyentes en la historia, que se han tenido que alejar de sus lugares, de sus familias y andar caminando sin la esperanza y el consuelo de una nación, de una familia, de una economía, despreciados por su cultura, despreciados por sus familiares, despreciados por sus cercanos a causa del evangelio. Dios les da para mantenerse firmes. Ahora, estaban de aquí para allá. ¿Qué es lo que estás diciendo? Tenían lo necesario, pero estaban en pobreza. Y tenían que refugiarse lejos de los que podían hacerle daño. ¿Y cómo es estar en el desierto? ¿Y cómo sobreviven? Y sin esperanza. Estaban acomodados en medio de tantas angustias. Esa era la condición. Estaba en una situación trágica. Dolor, angustia, hambre. Constantemente. Ahora, ¿qué pasa allí? Por fe. Por fe. Es decir,
¿Pasamos necesidades por fe? ¿Somos cristianos en pobreza por fe? ¿Somos desterrados por fe? Sí. ¿Puede suceder esta realidad? Sí. Y entonces, ¿será que existieron cristianos que murieron de hambre y sin patria? Sí. Sí existió. No, espere, hermano. Hermano Herbert, que aquí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque el salmista dice otra cosa. Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni en su descendencia que mendigue pan. Usted está diciéndonos, ¿verdad? ¿Puede haber un cristiano que haya muerto en situación de hambre y sin patria, como los que están narrando ahí? Sí. ¿Y entonces qué hacemos con este versículo? Bueno, aquí hay una observación de David. En términos generales, los justos son cuidados por Dios. Es verdad, a lo largo de su vida. Y David lo vio. Eso es lo que estaba narrando David. David lo vio. Pero no significa esto que no hay excepciones. Nosotros, si estamos acá, es que Dios nos ha guardado hasta ahora, ¿verdad? ¿Ustedes desayunaron esta mañana? Estamos acá. Todos nos vemos muy bien. Es porque Dios ha guardado su pueblo. ¿Quiere decir esto entonces que así va a ser siempre para todo cristiano? No, no. Hay excepciones, hay circunstancias en la complejidad y las circunstancias del sufrimiento. Y hay personas cristianas que pueden haber muerto en situaciones absolutamente adversas, como los que menciona Hebreos capítulo 11. Pero el punto aquí es, hermano, que el salmista debemos verlo desde la provisión de Dios, desde la perspectiva eterna y no solamente terrenal. Aunque en esta vida hayan cristianos que sufran y pasen necesidad, la fe cristiana sostiene y Dios recompensa a sus fieles eternamente. Su obra perfecta en la cruz nos da esperanza eterna que nos lleva más allá del sufrimiento, porque el punto de esta vida, la parte, la meta de esta vida no es no sufrir, es deleitarnos con él. Pero el mundo nos ha hecho pensar que la existencia debe girar alrededor del bienestar. Y si no estamos bien, entonces algo está pasando con Dios, algo está pasando con nosotros, algo está pasando con la iglesia, porque el punto aquí es el bienestar y no es así, queridos hermanos. La fe es independiente del bienestar. La Biblia nunca nos promete las riquezas. La Biblia no nos promete que estaremos bien. Lo que sí nos muestra es que podemos estar firmes a pesar de que no estemos bien. ¿Cómo creen ustedes que fue la iglesia perseguida? Hubo 3 etapas. La segunda etapa fue de las más difíciles. Padres y madres sin saber cómo dar de comer a sus hijos. ¿Pueden pensar en esa experiencia? Viendo cómo se mueren por la causa de Cristo. Miren ustedes hoy en día la ventana 1040, todo lo que es la franja de Gaza, Corea del Norte, y muchos otros lugares donde mueren por causa del Evangelio, incluyendo mueren de hambre y de sed, porque esos son métodos de tortura. Y alguien puede preguntarse, ¿dónde está Dios en toda esta circunstancia? ¿Por qué simplemente no los salva? ¿Por qué no simplemente los pone en su lugar y muestra que Dios existe y que es real? Porque el hecho de su sufrimiento, querido, puede ser el testimonio para la salvación de los demás. El hecho del sufrimiento de un cristiano en un momento, en el plan perfecto de Dios, puede ser la victoria de otros. Nosotros no conocemos cómo funciona el plan perfecto de Dios, pero sí sabemos que hay un plan perfecto.
y hay una providencia perfecta. Y Dios llevará las cosas como Él tiene que llevarlas. ¿Recuerdan? El circo romano. Llegaban y metían 10 cristianos ser comidos por los leones. Mientras que iban siendo comidos por los leones, ¿qué estaba pasando en las gradas? Estaban convirtiendo. Las personas en las gradas, a ver la miseria, el sufrimiento, no otros reían, otros gozaban cuando los leones se comían a los cristianos, pero otros pensaban, aquí tiene que haber algo especial y particular, tiene un sentido de vida, yo quiero vivir eso, porque si es capaz de enfrentar la muerte, enfrentar un león con una fe firme y una confianza plena en Dios, es que este Cristo es absolutamente real. Y mientras que uno moría en la arena, 20 se convertían en las gradas. Increíble. Conclusión, hermanos. Los cristianos experimentaremos sufrimientos donde Dios viene y nos librará. Y estaremos gozosos de esa liberación del poder de Dios, de esa salvación y de esa eterna esperanza. Y estaremos gozosos de que Dios también en esta tierra nos liberará y tendremos mejores cosas. Y Dios obrará en nuestros matrimonios, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, en la economía en la que estamos viviendo. Dios obrará de manera especial en ciertas circunstancias. Pero llegará un momento, hermano, que Dios hará silencio. Llegará un momento que Dios no lo librará a usted de la muerte. Se va a morir. Yo voy a morir. En muchas ocasiones o en áreas nos hemos enfermado y Dios en su misericordia nos ha alentado y nos ha mejorado y nos ha fortalecido. Dios es absolutamente misericordioso, pero habrá un día que Dios no me necesite aquí. Simplemente, ¿cómo está su fe para enfrentar? Llegará un día que nuestros seres queridos, en su providencia así lo desea, también podrán partir antes que nosotros. Lo veremos. Y ya Dios terminó que es así. Su gracia especial. Habrá un día que podremos experimentar circunstancias que siempre estábamos esperando que cambiaran y nos tocará llegar a aceptar y decir, definitivamente el Señor así no lo quiso. ¿Cómo es su fe? ¿Sigue orando? ¿Sigue buscando al Señor? No, hermano, la verdad, de que yo sentí que ya no me iba a sanar, he orado menos. Desde que yo sentí que mi matrimonio, mi esposo, ya no se iba a convertir, mi esposa, mis hijos, yo he sentido que ya para qué orar. Entonces, revise su fe, porque su fe se puede estar basada en las circunstancias terrenales y ahí no hay fe. Tiene que entonces motivar su corazón y su alma para venir y buscar el deleite en su Salvador por lo que Él es y por lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Perdonar sus pecados, dar vida eterna, dar satisfacción por medio de la cruz a Dios eterno. La ira de Dios entonces ya no está sobre el pecador, sino su gracia. Esto es más grande, queridos hermanos, que cualquier superación de aflicción terrenal. Eso es más grande, que su alma entonces encuentre toda esa esperanza, todo ese consuelo, se deleite en ese Dios Salvador, encuentre realmente satisfacción plena y consuelo en que como cristiano, independiente de las circunstancias, encuentra un gozo especial. Es una madre de familia. Siempre está ánimo, determinado por el ambiente de la casa. Sus hijos se portan bien, ¿usted está bien? Entonces tiene que reevaluar gozo. Si usted es un padre de familia y está pensando,
Si mi trabajo está bien, estoy bien, entonces tiene que reevaluar su gozo. Porque nuestro gozo no depende de nuestro entorno, sino de la esperanza eterna. Padre de los cielos, gracias. Gracias, Señor, por estos versículos que nos dan tanta esperanza, Señor. A veces podemos desanimar pensando y leyendo tantas victorias en las Escrituras, porque Dios, tú actúas tan perfectamente, Señor, y hemos visto tantas victorias que nos consuelan, que nos animan, especialmente en Hebreos 11. Pero también, Señor, ver hombres de fieles sin la victoria en este mundo, sin la victoria en esta tierra, han actuado, siguen la fe a pesar de haber experimentado hambre, pobreza, miseria, salir de su lugar, de su vida, morir lejos de su casa, el rechazo de los suyos, sin la victoria cercana, sino morir en esas condiciones con una fe firme en ti. Gracias, Señor. Que nos das, muestras dos caminos de la fe. Uno, de sufrimos y encontramos la victoria momentánea. Dos, de sufrimos, callas. La fe sigue firme, a pesar de todo. Que nuestra fe está puesta no en las circunstancias, obrar de ellas, sino en el nuestro profundo y Salvador. Gracias, Señor. En nombre de Cristo.